Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Bien, pues este programa, el día de hoy, comenzamos con nuestro episodio 3 del Virreinato de la Nueva España y vamos a comenzar con el tema de organización económica, cómo estaba organizada la Nueva España, qué instituciones o incluso qué actividades económicas, más que otra cosa, qué actividades económicas realizaban en la época colonial o en el virreinato, y eso es lo que vamos a revisar este episodio. Espero que les guste. Voy a tener ahí algunas sorpresas para ustedes. Entonces, pues comenzamos. Dentro de las actividades económicas que va a haber dentro de la Nueva España, la primera y la fundamental que hemos estado recordando en algunos otros episodios, y es que nos han seguido, pues es la encomienda. La encomienda como tal, recordaremos aquel primer episodio del Virreinato en donde hablamos que era encargar tierras. Acuérdense que el rey es el propietario de todas ellas y por lo mismo pues se los va a dar a estos encomenderos, a estas personas que les va a encargar sus tierras para que las trabajen. Bueno, pero también estaba acompañado en el tenor de poder defender y acompañar a los indígenas. Estas encomiendas estaban, si era una porción de tierra, y también de la mano de obra de los indígenas, a los cuales tenían que proteger y evangelizar. Entonces, el encomendero tenía esas tareas con el pueblo indígena, que muchas veces por eso se cayó en los abusos, como mencionamos en episodios pasados, pero que en el papel pues estaba la idea de evangelizarlos y protegerlos. Esa era la idea de la encomienda. También otra actividad económica que se va a dar en esa época va a ser la hacienda. La hacienda como tal, pues se dedicaban básicamente a la agricultura y a la ganadería, y en algunos otros casos va a haber haciendas mineras, como a mis amigos de YouTube podrán ver pues algunas pequeñas imágenes y maquetas que tenemos ahí en una hacienda. Normalmente la hacienda, en la actualidad vemos nada más los cascos de hacienda, es decir, esta estructura que ahora se ocupa en algunos lados de México, como salones de fiesta o bien museos, pero en realidad una hacienda pues, abarcaba un montonal de terreno. Por lo mismo, pues ahorita nada más conservamos pues, los cascos, es decir, la cabeza de la hacienda, que ahorita te explicaré con más detenimiento. La hacienda, como tal, pues estaba distribuida de esta manera. Tenemos ahí el casco de hacienda, que era la construcción, lo que te platicaba hace un momento, y tenía alrededor de la hacienda pues varias encomiendas. En estas encomiendas pues, trabajaba la ganadería, la agricultura obviamente, y normalmente si tenía un buen terreno se buscaba que estuviera cercano a una mina. Entonces ahí pues se involucraban tres actividades económicas: la agricultura, ganadería, la minería. Entonces ahí se hizo un flujo interesante de actividades económicas que obviamente a la postre pues a los españoles y posteriormente criollos van a tener ahí un poder económico impresionante. Colocamos también en esta pequeña ilustración, a los amigos del podcast, donde estamos viendo una ilustración en donde se ve este flujo de la encomienda hacia la hacienda, de la mina hacia la encomienda hacia la hacienda, y también colocamos una pequeña iglesia. Acuérdense que dentro de las encomiendas pues, tendría que haber estas pequeñas capillas para los indígenas, así hacer su evangelización. Entonces, así se entendía lo que conocemos como una hacienda. Entonces, para tener muy claro que no únicamente es el edificio que nosotros vemos en la actualidad, sino todo un vasto terreno que se dedicaba a todas estas actividades. Bueno, ¿qué más? Tenemos también la minería. La minería fue la actividad más importante de la Nueva España, y a diferencia de lo que se creía, pues no hubo tanto oro como en algún momento vimos en la conquista, de esos datos curiosos que existían. Bueno, pues no hubo tanto oro, pero lo que sí hubo en el virreinato de la Nueva España y en el virreinato del Perú fue la plata.
La plata fue el metal más importante y el más extraído en las colonias americanas. Y durante mucho tiempo, durante casi los 300 años, van a estar ahí compitiendo el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España por ver quién estaba alcanzando el primer lugar en la extracción de plata, ¿no? También tenemos datos interesantes de la plata, por ejemplo, Tasco, Guanajuato, Zacatecas, que son ciudades sumamente mineras y que a la postre pues visiten, porque ahí van a poder observar, sobre todo en el centro de estas ciudades, pues por qué la riqueza de la plata, ¿no? Entonces, muy interesante para que lo visiten posteriormente. También tenemos la Real Hacienda. La Real Hacienda, que como lo vimos hace ratito con la Hacienda, pues es recaudar. Pero en este caso va a recaudar el dinero para el rey, es decir, los impuestos. Y dentro de los impuestos, pues estaban hacia el vino, hacia las cartas, hacia el tabaco. Sin embargo, pues te voy a dar unos pequeños impuestos que ellos tenían en su haber. Los más importantes, recuerden que los impuestos como tal es para solventar al gobierno y obviamente pues aquí en las colonias hicieron pues impuesto hacia todo, ¿no? Con tal de poder sacar una raja de todo lo que el gran virreinato que había en ese momento, de los virreinatos que había en ese momento. Bueno, pues uno de los principales impuestos que había pues era el diezmo minero, ¿no? Entonces, este impuesto se cobraba en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, donde se llevaba la plata para ser acuñada. Y era un 10% levantado sobre la plata que tú extrajeras del virreinato. También va a estar la alcabala, que esa pues era por las transacciones de bienes, exceptuando, por ejemplo, los instrumentos de culto, medicina, pan, mulas, libros y aves de caza. Todo lo demás, pues obviamente pues, tenía ese impuesto de la alcabala que quizás a grosso modo, quizás una comparación muy burda, pero puede ser como un IVA hacia lo que tenemos actualmente, hacia nuestros productos. Bueno, tendríamos el estanco, que es un impuesto que se pagaba para adquirir un objeto de lujo, como dijimos al principio, el tabaco, el aguardiente y los naipes, las cartas. También hay una palabra muy bonita, el almojarifazgo, una tasa que pagaba a los puertos secos o a las aduanas, es decir, a las entradas de las ciudades sobre las mercancías intercambiadas entre España y sus colonias. Entonces, querías no sé, un plátano, una banana de Colombia, bueno, pagabas un cierto impuesto por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pagaban en las aduanas o en las entradas de las ciudades. También va a existir este impuesto de la iglesia que va a ser la bula de la Santa Cruzada. Fue un impuesto en América por el Papa Gregorio VIII y era pagado para las principales ciudades del virreinato. Recuerden que estamos hablando de una época post-medieval, entonces en algún momento el Papa dijo, no, a lo mejor va a haber otra Santa Cruzada, entonces para tener dinero y que no pidamos después, pues a la iglesia se le ocurrió pues, tener este impuestito, ¿no? También vamos a tener la medianata, que era un pago de una cantidad equivalente al sueldo de un medio año y afectaba oficios seculares como a los beneficios eclesiásticos. Entonces, también a ellos se les cobraba un cierto impuesto. Y por último, y no menos importante, pues va a estar los tributos que van a permanecer. Recuerden que cuando vimos los mexicas, pues ellos pagaban un cierto impuesto a su emperador, un tributo, y que esto pues únicamente cambió de cabeza. Ahora no va a ser hacia Tlatoani, sino al emperador o el rey de España. Entonces, esos permanecían. También, habrá que decirlo, un impuesto importante que será el quinto real, ¿no? Entonces, también ahí lo mencionamos. ¿Qué otras actividades había dentro de la Nueva España? Pues están los obrajes. Los obrajes que eran un taller textil, que ahí trabajaban deudores y reos.
si tú debías algún dinero a alguien, o bien tenías que pagar alguna condena, pues te mandaban un obraje. ¿Qué eran? Bueno, eran eh, edificios cerrados, en donde pues tenías que estar construyendo ahí unos telares. Ahí, mis amigos de YouTube verán ahí el dibujito de estos obrajes, en donde están ahí trabajando las personas que están castigadas. Como ven en la imagen, se las describo, pues no tiene ventanales, entonces les digo que era un lugar cerrado, incluso insalubre, y obviamente la gente no quería ir ahí, ¿no? Pero pues existía como ese tipo de cárcel o trabajo social, por así lo queremos ver. También dentro de las actividades no hay que dejar de mencionar una de las más importantes, que va a ser el comercio. Y para ello pues comenzamos con un comercio importantísimo que va a dar pie a una globalización durante los siglos XVII y XVIII sobre todo, que va a ser con el barco de la nao de China, o también llamado el galeón de Manila, en donde pues se proveía de productos de origen asiático, sedas, especias, marfil y porcelana. ¿Cómo llegaban estas cosas de China o de Asia a América? Bueno, pues descubrieron una corriente marina que corría de América hacia las Filipinas. Entonces, en esta corriente marina daba muy en alto poder llevar estos comercios de Filipinas hacia América. Bueno, y también algo interesante de esta nao de China, pues es que había un intercambio importante de productos. Por ejemplo, pues aquí nos llegó la porcelana, que posteriormente la vamos a ver en Puebla con la Talavera, en China y en Filipinas, pues vamos a llevar ahí el chile, por eso los condimentos tan picosos de allá. Y también una cosa importantísima y que a veces no se sabe, no se difunde tanto, la pelea de gallos. La pelea de gallos nace en Filipinas y posteriormente llega aquí a América y hace el boom completo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas llegan por la nao de China. ¿Qué paradas hacía la nao? Bueno, después de Filipinas, hacía algunas paradas ahí en Japón y después llegaba a lo que es actualmente California, en Estados Unidos, hacía otra parada en lo que es ahora San José del Cabo, alguna otra pequeña parada quizás en Puerto San Blas, y el puerto importante pues era Acapulco. Y que de eso pues, vamos a ver también. Los puertos importantes de la Nueva España van a ser dos principalmente. Como mencionamos, el puerto de Acapulco, por este comercio con el oriente, y obviamente el puerto de Veracruz, que conectaba de Cuba y de Cuba a España. Entonces, este era el comercio exterior que había con la Nueva España. Y en el comercio interior, ¿cómo estaba la onda? Bueno, en el comercio interior vamos a tener pues eh, una ruta que corría prácticamente de Santa Fe hasta el centro de la Ciudad de México y un poquito más hacia el sur, en donde pues van a nacer grandes ciudades, ¿no? Ahí está Santa Fe, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Mérida. Estas grandes ciudades van a estar conectadas y pues van a estar conectadas por esta ruta del Camino Real de la Plata. ¿Por qué? Porque en estas principales ciudades es donde se juntaba o donde había mayor cantidad de vetas de plata, y ahí los mineros o los hacendados intercambiaban productos. Este comercio interior se formó de esa manera. Obviamente va a haber sitios que quizás no vayan a pasar directamente, pero se acercaban. En el caso de Monterrey, por ejemplo, se llegaba a acercar a lo que es Zacatecas y ahí podían intercambiar los productos. ¿Qué pasa con los demás virreinatos? ¿Hubo un intercambio? Sí, pero muy moderado. Van a intercambiar productos, sobre todo va a ser así la red. Veracruz o Nueva España va a estar involucrándose con La Habana para dejar los productos y dejarlos ahí para España. En el caso de Sudamérica, pues van a estar involucrando desde Cartagena
luego Cartagena-Lima y de Lima a Buenos Aires. Y por otro lado, pues va a estar de Portobelo, Callao y Valparaíso, del lado del Pacífico, conectando Chile con Perú. Entonces, ahí va a haber un cierto intercambio. No va a ser tan fuerte como lo podría ser para España, porque obviamente pues, tenía el temor de que España controlara todo. Entonces, no querían que los virreinatos fueran tan autónomos, tenían que seguir con esa idea de pertenecer a la corona y que la corona manejara todo. Bueno, hasta ahí pues les comento las actividades económicas, quizá me faltaran algunas, coméntame si me faltó alguna o si a lo mejor faltó un detalle más, ¿no? Déjame en los comentarios. Y bueno, pues voy a relatarte una pequeña leyenda que estamos rescatando de este programa de Ron Hernán, que se llamaba Historias de Leyenda. En esta ocasión estoy rescatando la leyenda de La Quemada. Espero que la disfruten. Con ustedes, La Quemada. Beatriz Espinosa de Guevara había llegado a la Ciudad de México a fines del siglo XVI en compañía de su padre Don Gonzalo, un noble caballero español que muy pronto había acrecentado su fortuna en negocios, minas y encomiendas. Se instalaron en una casa de la calle que hoy lleva el nombre de La Quinta, calle de Jesús y María, y cuenta la leyenda que si grande era la riqueza de Don Gonzalo, mucho mayor era la belleza de su hija Beatriz. Tenía 20 años, un cuerpo bien formado que se intuía bajo su atuendo, ojos de mirada limpia y un rostro de blancura de azucena, enmarcado por una abundante y sedosa cabellera que le caía por los hombros. Pero además, a la par de su hermosura, su alma era toda bondad y dulzura. A Beatriz le gustaba socorrer a los humildes, amparar a los enfermos y curar a los apestados. Muchas veces llegó a despojarse de sus valiosas joyas para entregarlas a aquellos desamparados. Con aquellas cualidades de belleza, alma generosa y la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaban pretendientes. Muchos caballeros y nobles comenzaron a pretenderla en amores con el propósito de solicitarla después como esposa. Un día se presentó en la casa un caballero italiano que respondía al nombre de Martino Scopoli, marqués de Piamonte. Un hombre joven y apuesto que desde el primer encuentro que tuvieron se prendó del español y comenzó a amarla, no con tiente y discreción, sino con abierta locura. A Beatriz no le era para nada indiferente el caballero italiano, que a diario le ofrecía alguna muestra de su pasión. Fue tal el enamoramiento del marqués que se plantó frente a la casa de su amada para cerrarle el paso a cualquier otro hombre que quisiera llegar hasta la puerta y pretender encontrarse con Beatriz. Por supuesto, no faltaron altivos caballeros que contestaron con un el atrevimiento del italiano y muchas veces salieron a relucir las espadas bajo la luz de la luna y frente al balcón de Beatriz. Hubo duelos sangrientos en los que salía vencedor el marqués de Piamonte y resultaban muertos los demás enamorados. Al amanecer, cuando pasaban la ronda por aquella calle, encontraban algún caballero muerto, herido o agonizante. Así uno tras otro fueron cayendo los pretendientes de la hermosa Beatriz. Ella, que para entonces también se había enamorado de don Martín, por su ranura, por las frases ardientes de amor que le había dirigido y por las respetuosas esquelas que le mandaba. Por conducto de su mano, supo que por su culpa había corrido tanta sangre. Un día, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, Virgen Mártir que se sacó los ojos, Beatriz tomó una terrible decisión con el propósito de lograr que don Martín de Scopoli dejara de amarla para siempre. Se cercioró que su padre no estuviera en la casa y envió a su nana a realizar alguna diligencia con los pobres. Cuando se encontró sola en la casa, fue hasta la cocina y preparó un brasero con carbón. Después lo llevó hasta su alcoba y avivó las brasas. El calor pronto se hizo muy intenso. Beatriz, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre sollozos el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó su hermoso rostro en el brasero.
Quiso Dios y la suerte que en aquellos momentos pasara por ahí Martín, Jesús y Gracia, el confesor de Beatriz, que al escuchar aquel lastimoso grito, entró rápidamente a la casa y encontró a Beatriz tirada en el piso. Con gran cuidado la levantó mientras Beatriz le contaba los motivos que le habían llevado a tomar tan terrible decisión. El fraile le colocó sobre la cara una tela empapada de vinagre y hierbas. Beatriz dijo finalmente que con el rostro que le había quedado esperaba que don Martín ya no la amara y los duelos frente a su casa terminaran para siempre. El religioso fue en busca de don Martín y le explicó lo sucedido, esperando que el italiano reaccionaría como Beatriz había pensado. Pero al saber la noticia, el italiano corrió a la casa de su amado, a quien halló sentada en un sillón con el rostro cubierto por un velo, que todavía tenía marcas de sangre y carne chamuscada. Con sumo cuidado, retiró el velo y cuando quedó al descubierto el rostro de Beatriz, no retrocedió horrorizado. Se quedó atónito y muy apenado. Mirando cómo había quedado aquella cara tan hermosa, Beatriz pensó que después de mirarla, don Martín la rechazaría, pero no fue así. El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con suma ternura: «Ah, doña Beatriz, yo la amo por sus cualidades morales, porque es buena y generosa, porque es una mujer noble». El llanto cortó aquellas palabras y los enamorados se abrazaron con ternura. Poco después se celebró la boda de Beatriz y el marqués de Piamonte. Fue el acontecimiento más sensacional de aquella temporada. Claro está que Beatriz, al llegar ante el altar, se cubre el rostro con un tupido velo blanco para evitar la curiosidad de la gente. Desde entonces, cada vez que Beatriz salía a la calle, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. Y fue por este acontecimiento que la calle, donde se celebraron tantos y trágicos duelos, y donde vivió durante muchos años Beatriz, fue bautizada por la gente de la época como la calle de la Quemada. Y bien, continuamos con nuestro programa, comenzando también con la evangelización y la iglesia. Aquí vamos a irles relatando algunos aspectos importantes de esta institución. ¿Qué hizo la iglesia durante esta época? Bueno, tenemos obviamente que relatar primero pues el clero secular, que va a haber dos importantes corrientes aquí, el clero secular y el clero regular, parte de la misma iglesia católica. El clero secular estaba conformado por arzobispos, obispos, sacerdotes y curas. Y del otro lado, que son a los que les vamos a dar mayor importancia, son los del clero regular. El clero regular está conformado por los miembros de las órdenes religiosas, un franciscano, un dominico, cartujo y demás, ¿no? Vamos a relatar a continuación con las órdenes más importantes en el orden en que llegaron a la Nueva España. Bueno, tenemos en primer lugar a la orden de los franciscanos. Los franciscanos es fundada por San Francisco de Asís, su lema Pax et Bonum, paz y bien. El hábito que normalmente ocupan es un gris y negro si son frailes conventuales, o un hábito café o marrón, que son los frailes capuchinos, que son los que normalmente conocemos. En el lado de la espiritualidad, pues ellos viven bajo el Evangelio, seguir a Jesucristo, vivir la pobreza y la fraternidad. ¿Qué obras realizaron en la Nueva España? Bueno, misiones y hospitales son principalmente las obras importantes que tuvieron en la Nueva España. También otra orden que llegó aquí a la Nueva España van a ser los dominicos. Los dominicos, que va a estar fundado por Santo Domingo de Guzmán, y su lema laudare, bendecire y predicare, que pues en español quiere decir alabar, bendecir y predicar. El hábito que ocupan ellos es blanco, una capilla con capucha, un escapulario y un rosario sujeto al cinto y una capa de color negro usada en el cuerpo. En su espiritualidad, pues son invocadas la oración, la vida comunitaria, el estudio y la predicación. ¿Qué obras realizaron durante la Nueva España? Bueno, pues tenemos los conventos, la escuela de oficios y por un momento pues estuvieron al frente del Santo Oficio de la Inquisición aquí en el Virreinato
de la Nueva España. También tenemos a los agustinos que está fundada por el Papa Inocencio IV por la experiencia monástica de San Agustín y su regla, y que con su lema animan una et cor unum Deum, que quiere decir un solo corazón y una sola alma de Dios. El hábito que ocupan es de color negro. En su espiritualidad es vivir el Evangelio y la liturgia, la vida en comunión, la búsqueda interior de Dios y la entrega al trabajo manual e intelectual. Las obras que realizan en la Nueva España son los orfanatos. Recordemos que hay muchos niños abandonados durante esa época, entonces ellos se dan cuenta de ese problema social que había en la Nueva España y deciden crear los orfanatos. Y por último, y no menos importante, tenemos a la Compañía de Jesús, o también conocidos popularmente como los jesuitas. Fundada por San Ignacio de Loyola, con su lema Al Maiorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, ocupan un hábito negro y sus ejercicios espirituales es encontrar a Dios en todo, por Jesucristo, la espiritualidad al servicio, un discernimiento de la espiritualidad y pues la labor educativa, que con esto último es con lo que sobresalen. Las obras que realizaron la Nueva España fueron en instituciones educativas. Iba a ser un grupo que va a estar ayudando, bajo otras órdenes religiosas que van a estar ayudando a la sociedad. Bien, también tenemos dentro de estas órdenes religiosas, pues algunos aspectos interesantes de su labor. Por ejemplo, tendríamos estos propósitos: eliminar toda manifestación de creencia religiosa, del lado de los indígenas, las creencias que tenían de ellos, evangelizar a los hijos de los nobles indígenas para propagar la fe. Esos son los propósitos de las órdenes religiosas. ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro de esta evangelización, que les puedo comentar, tienen algunos puntos importantes. El primero de ellos es la interpretación de los códices. Ellos se interesaron por saber qué decían en sus códices y cómo, evidentemente, hacerles entender la nueva religión. Entonces, para poderlos entender, tenían que entenderlos primero. Por ello, empezaron a interpretar los códices. También, acompañado de esto, pues la creación de diccionarios de lenguas indígenas. Cabe resaltar que, si bien conocemos las lenguas indígenas, en su mayoría es por la obra que hicieron los frailes de aquella época, interesados en investigar o el estudio de su lengua. También, no menos importante, tenemos a la implementación de dos puntos importantes: el catecismo y las representaciones teatrales de la pastorela, que van a ser como los puntos importantes del catolicismo en aquella época y de los frailes. La pastorela va a ser una obra teatral para decirles a los indígenas pues, quién era Jesucristo y por qué era tan importante. De ahí la importancia de este servicio. Bueno, también otro aspecto muy lamentable que tuvo la Iglesia Católica en aquel momento y que llevó aquí, obviamente, a la Nueva España, pues fue el Santo Oficio de la Inquisición. El propósito era evitar cualquier hecho que pusiera en peligro a la Iglesia Católica. Recuerden que primero se crea en Europa y luego llega aquí a América. No hubo tantos asesinatos crueles como hubo en España, e incluso los mismos europeos de aquella época decían que aquí los virreinatos eran muy laxos, no eran tan contundentes como en Europa, pero pues sí hubo ciertas ejecuciones. Y esas ejecuciones son llamados de esta manera, los autos de fe. ¿El auto de fe qué era? Bueno, era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados por el tribunal apuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica, para que sirviera de lección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o en la iglesia donde se celebraba, y a quienes invitaba también a que proclamaran solemnemente su adhesión a la fe católica. Ojo, este tipo de ejecuciones o actos se realizaban primero en las plazas públicas, posteriormente se dio cuenta que no era buena idea tenerlo ahí en el mero centro, así que decidieron, es una anécdota, que
Todos los demás autos de fe se llevaban a cabo a las afueras de la Ciudad de México, lo que es actualmente casi a los límites de la Alameda. Ahí se llevan los autos de fe. Y bueno, ahí hubo algunas ejecuciones, quemados vivos, expuestos a los pecados, tortura, latigazos y una serie de atrocidades que hubo en aquella época de los autos de fe. Tenías que ir, sí, si vivías ahí, tenías que ir necesariamente a ese auto de fe. ¿Por qué? Si decías, no, no quiero ir, no se me antoja, tengo otras cosas que hacer, bueno, tus mismos vecinos ibas a causar sospecha. ¿Por qué? Porque tus vecinos iban a sospechar de que, ¿por qué no quieres ir? Tienes algún pacto con el diablo, alguien te está metiendo ideas, eres, no sé, de otra religión. Entonces, todos esos chismes se empezaron a pegar en la Ciudad de España y pues obviamente pues, todos decidían ir a esos actos. Bueno, ¿qué otro aspecto de la iglesia quería comentarles? Hay uno importantísimo aquí en México, en la Nueva España, que es el guadalupanismo. Bueno, el Día de la Virgen de Guadalupe es una de las celebraciones más religiosas importantes en todo el año y que sigue vigente hasta nuestra época. La Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en diciembre de 1531. Curiosamente, en el lugar donde se aparece la Virgen de Guadalupe, los aztecas veneraban a la diosa Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Así que había un adoratorio antes de que estuviera la Basílica de Guadalupe. Una vez que Juan Diego extiende su ayate y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, decidió guardar el ayate con la imagen de la Virgen y lo guarda en lo que hoy es el Palacio del Arzobispado. Pero el ayate estuvo guardado en un lugar donde estaba el templo de Tezcatlipoca, el señor Elifamundo para los aztecas. Vean cómo ahí tenemos siempre el recorrido de la Guadalupe por ciertos sitios de los mexicas o aztecas. En 1754 se designa que el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe y fue el Papa Benedicto IV que además dijo que la Virgen de Guadalupe era la santa patrona de toda la Nueva España. Yo aquí, quizás este es un elemento muy curioso. Si ustedes llegan a visitar alguna iglesia católica del siglo XVIII, van a poder observar que las imágenes de la Virgen de Guadalupe tienen una coronita de oro, y eso quiere decir que por mandato del Papa se le colocó esa corona, por ser la patrona de la Nueva España. Bueno, ¿qué más? Tenemos también otro dato interesante. En toda la época colonial hubo un enfrentamiento entre vírgenes. Por un lado estaba la Virgen de los Españoles, que era la Virgen de los Remedios, y la Virgen de Guadalupe, que era la Virgen del pueblo. Generalmente, cuando había algún problema, ya sea una epidemia, un desastre natural, o demás, pues se buscaba la intersección de la Virgen de los Remedios. Si ella fracasaba y veía que no había un resultado, bueno, se acudía a la Virgen de Guadalupe. Entonces, juego de vírgenes estaba en esa persona. A los señores de la Nueva España, a la población en general, pues no les importaba que fuera la misma advocación. O sea, la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe, pues es la misma advocación de la Virgen María. Pero pues eso no les importaba a esas personas. En el momento en el que Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, los españoles dijeron que si ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, nosotros tenemos a la Virgen de los Remedios. Y pues ahí el origen de todo este embrollo entre la Virgen de Guadalupe y la de los Remedios. Se hizo todavía mucho más grave esa división. Entonces, hay un dato interesante que vamos a hablar después sobre la independencia, sobre estos dos enfrentamientos de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de los Remedios. Ok, vamos a hablar ahora de otra leyenda que se llama La Capilla. Espero que la disfruten. Una noche, un lego caminaba por el pasillo del antiguo convento para ir a poner una lámpara de aceite y reabastecerla, cuando de pronto vio alzarse ante él un brazo que surgía de la penumbra. La poca luz alcanzaba a revelar que no tenía brazo alguno o cosa que lo tuviera, y solo surgía de la nada una mano apretada con un puño, que sostenía entre sus dedos un papel. El lego, atemorizado, corrió a buscar al provincial y les platicó lo que había visto. Las campanas sonaron y todos los religiosos se reunieron en el pasillo ante el brazo.
El padre se acercó, esperó hasta que hubiera alguna reacción, pero este seguía con el puño cerrado. De inmediato sugirió que cada uno de ellos pasara frente al brazo para ver qué sucedía. Y así lo hicieron cada uno de los religiosos. Se postraban ante él y la mano seguía igual. Cuando no quedó ninguno de los monjes, el padre buscó a Lego y le pidió que repitiera lo mismo que todos habían hecho. Temeroso, pasó frente al brazo y su puño de inmediato se abrió, mostrando una carta con un sello extraño. Luego, el Lego lo tomó y comenzó a leer frente a los monjes. Su temor se hizo más grande y agachó la cabeza con resignación y angustiado les dijo a todos: tengo que emprender un viaje muy largo, y en tanto que me dispongo a dar cumplimiento a este mandato, os ruego a todos que pongan en oración. Después de eso, la mano desapareció en la oscuridad y todos los religiosos se postraron para rezar. Cuando terminaron, el Lego estaba como petrificado, quieto en extremo. Se acercaron para tocarlo, pero ni siquiera se movía. El padre quiso que de alguna manera, no sé, revivirlo, pero este no respondía. Lo agarró de los hombros para agitarlo y de repente, cuando al fin parecía moverse, cayó al suelo y desapareció por completo, quedando solamente sus vestiduras tiradas en el piso. Con el tiempo, el convento desapareció y se convirtió en lo que ahora se le conoce como la librería del Pórtico de la Ciudad de México. Solo la leyenda sobrevivió por un misterio que nada ni nadie ha terminado de explicar. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Baruch Spinoza. La actitud más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Nunca dejemos de aprender, porque de esa manera podemos entender este mundo que en muchas ocasiones nos sorprende. Y Spinoza es contundente al entender es ejercer y ser libres. Así que nunca dejes de aprender. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerarte la carga que traigas este día. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que te gustó del programa. Lo puedes hacer en la caja de comentarios de YouTube. También mandan un mensaje o síguenos en las redes de Repensar la Historia en Facebook e Instagram para cualquier duda, aclaración, colaboración y demás. Y pues síguenos en nuestras redes sociales y también pues me despido de la siguiente manera. Recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy de la Historia. Hasta la próxima.